Hola amigos, sean cordialmente bienvenidos a esta serie titulada Un libro acerca del futuro. Estamos estudiando el libro de Daniel, soy Oscar López y tengo el placer de compartir con ustedes el tema de hoy titulado Babilonia la Grande. También doy la bienvenida a Eden que nos acompaña en este día. Hola a todos, es un placer estar con ustedes para este nuevo tema. Y como siempre un agradecimiento a nuestros amigos de Veritate 4A que nos ayudan con el apoyo en todo, ¿no? Técnico, material y en oraciones también. Y agradecemos mucho a todos, de una manera especial a la técnica, a Nico, a Isabel y también a Eden que trabaja en la postproducción. Vamos a entrar en el tema de hoy, pero antes de eso yo quisiera que hagamos un pequeño resumen, como es costumbre, de la última parte del tema anterior. Esta línea de tiempo que nosotros analizamos en el tema anterior, estábamos hablando del tiempo del fin, que es el tiempo del fin, y vimos dos temas acerca del tiempo del fin. Entonces vamos a ver, y muy rápido porque esta gráfica la explicamos en detalle en el tema anterior, y si ustedes desean más detalles no duden en volver en la serie y buscar el tema número 16. Tenemos una línea de tiempo y vamos a empezar de un versículo que nos dice que ese periodo, un periodo de oscuridad y de persecución va a durar tiempos y medio tiempo. Nosotros habíamos analizado en el tema anterior que un tiempo es un año en términos proféticos y un año profético son 360 días literales porque son años lunares. Haciendo este cálculo nos da en la primera línea 1260 días. También hay otra profecía que habla del mismo tema y que nos da un tiempo de 42 meses. 42 meses multiplicados por 30 porque son meses lunares nos da 1260. Entonces el periodo es el mismo, la profecía es la misma. Ahora, son 1260 días proféticos que equivalen a 1260 años literales. Y esto nos lleva del 538, que le agregamos 1260, a 1798. Y el asunto es de que si podemos corroborar que en la historia hay eventos significativos en cuanto a este tema, en relación con los temas de la profecía que hablan de estos periodos, podemos probar de que el cálculo es correcto. Y de hecho, el inicio que nosotros colocamos aquí es el inicio de la supremacía papal en el año 538 y el fin 1798. Ahora, esto nos da un periodo de 1260 años y este periodo de 1260 años es conocido en la historia como el oscurantismo. Y es el periodo de persecución papal donde cualquiera que opinara algo diferente a lo que el Papa opinaba, pues era simplemente asesinado, quemado vivo en la hoguera o torturado hasta la muerte. Entonces, fue un periodo muy oscuro y no solamente para aquellos que deseaban vivir su fe de una manera, digamos, libre y según los dictados de su conciencia, pero también para los científicos, porque la ciencia se estancó durante ese periodo. De paso, mientras el oscurantismo dominaba el imperio papal, en los imperios de Oriente, bajo el Islam, las ciencias se desarrollaban. Por eso que el equilibrio se invirtió en nuestros días, por eso nosotros vemos los países musulmanes como países menos desarrollados tecnológicamente, pero esto es relativamente falso porque desde la historia ellos habían desarrollado mucho conocimiento. Entonces, durante el periodo del oscurantismo papal en Europa, en el mundo europeo, la gente estaba oprimida grandemente. Y esto hace relación con otra profecía que también analizamos en el tema anterior, que es la profecía de 2300 años, que empieza en el 457 y que se termina en 1844. Bueno, no tengo tiempo de desarrollar esta profecía en detalles en este video, pero ¿por qué les hablo de esto? Porque aquí hay dos elementos muy interesantes. Es en 1798 el tiempo del fin, que empieza para esa generación, y el fin del tiempo en 1844. Esto es simbólico. Sabemos que el tiempo no se terminó en 1844, pero esa generación esperaba el retorno de Cristo y el fin de todas las cosas. Y en estudios proféticos hemos analizado lo que esto significa y qué importancia tiene para nosotros hoy. Son elementos muy interesantes. Vamos a continuar el tema de hoy y en este momento vamos a hablar de una profecía que no está en Daniel 11. Usted mira, pero Oscar, ¿por qué nos está hablando de Daniel 11 y te sales a otros temas? Es que es importante entender de que el esquema profético no es un esquema aislado. Es decir, una profecía como la profecía de Daniel no se puede entender como una profecía aislada. Se tiene que entender como un elemento, como una rueda más en el mecanismo profético de la Biblia. Y otra de las ruedas es el libro Apocalipsis. También había entendido que las profecías, las informaciones se las pueden encontrar en otras partes de la Biblia.
O sea, Dios no nos da todas las informaciones de una, sino que da poco a poco. Exacto. Entonces es una manera también para nosotros de investigar y tomar placer en investigar la profecía. Por supuesto. Es como, dando un ejemplo, es como un escape game. O sea, hay que encontrar las informaciones que nos van a ayudar a tener las respuestas para solucionar el problema. Exactamente. Y es por eso que es muy importante tener un conocimiento amplio de la Biblia para poder entender estos temas. Pero eso puede venir con el tiempo y con la experiencia, eso se obtiene, no es un problema. Entonces en el tema de hoy vamos a analizar este texto de Apocalipsis 17, 4 al 9, porque nos va a permitir entender lo que sigue en la secuencia de Daniel 11. Y ustedes van a entender, ténganos paciencia y confíen en que no lo estamos haciendo por nada, de verdad que sí está conectado a los temas. Entonces vamos a leer Apocalipsis 17, 4 al 9. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es, y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Para muchos estudiantes de la Biblia este texto es un gran misterio. Sí, hay mucha Sí, información. sí. Una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que entender cuando vemos estos textos es de que el lenguaje en que habla la profecía es un lenguaje simbólico, es decir, que no podemos esperar encontrar cosas que tienen una forma literal en estos textos, excepto algunos detalles que vienen a confirmar la conclusión. Entonces a veces Dios nos deja una doble confirmación para que nosotros estemos seguros de que sí es ese el tema. Sí. ¿Okay? Pero no se preocupen, esto lo vamos a analizar y lo vamos a analizar en detalle. Una cosa interesante es de que en Apocalipsis 17 Juan dice que está sorprendido. Pero ¿por qué está sorprendido? Vamos a analizar esto comparando dos pasajes bíblicos y un proceso de transformación sorprendente que se da y que está predicho en la Biblia antes de que suceda. Okay. El primer pasaje está en Apocalipsis 12 y el segundo en Apocalipsis 17, que ya lo leímos. Pero yo quisiera invitar a Eden que leamos Apocalipsis 12. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, coronas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que ahí la sustenten por 1260 días. Es interesante, ¿no? Aquí tenemos esta profecía. En Apocalipsis 12, la mujer, ¿cómo es? Está Por dar a luz. Vestida del sol. Sí. Es que, o sea, y con la luna bajo sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estaba encinta y clamaba con dolores de parto y en la angustia de su alumbramiento. Entonces aquí se nos habla de la iglesia, la mujer. Hemos abordado este tema en varios videos que hemos publicado, de que la mujer simboliza a la iglesia y que este niño que es arrebatado para Dios y para su trono no es otro que Jesús. Es la relación que hay entre la iglesia y Jesús. Sí. Que está ilustrada de diferentes maneras también, como el esposo y la esposa, etc. Esto lo hemos estudiado también.
el punto es de que esta mujer es una mujer pura y que tiene una corona de estrellas, ¿sí? Y el dragón, ¿qué está haciendo? La está atacando. Ujú. Hasta tal punto que se le da algo, y en el versículo 6 dice, y la mujer huyó al desierto. ¿Por qué tiene que huir? Porque el dragón la está Persiguiendo. persiguiendo. ¿Y cuánto tiempo dura esto? mil 1200. doscientos sesenta días. Entonces, esta es una mujer que es víctima del dragón, ¿sí o no? Sí, Es víctima del dragón y tiene que huir al desierto durante 1260 días. Pero en Apocalipsis 17 se nos dice otra cosa. Es una mujer como, pura o como. no, corrupta. Es una mujer ramera, es que está prostituida y está sentada sobre muchas aguas. Y enseguida se nos habla del dragón, ¿no? Sí, Esta mujer está dominando al dragón y este dragón tiene características tremendas. Pero lo más sorprendente para Juan cuando ve esta visión es de que la mujer, la imagen de la mujer de Apocalipsis 12 es tan diferente de la segunda que en el versículo 6 dice, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Entonces, una transformación impresionante. Es que es otra mujer, para muchos estudiosos del Apocalipsis esto es otra, pero en realidad lo que está describiendo es un proceso de transformación de algo que era inicialmente puro en algo que viene a ser corrompido. Y de una iglesia que es perseguida a una iglesia que se convierte en perseguidora. Y lo más interesante es que la historia corrobora esto. Aquí tenemos una ilustración con las características de las dos mujeres. El primero es el símbolo, la mujer representa a la iglesia y en el segundo, en Apocalipsis 17, tenemos a la mujer que representa a la iglesia corrompida. ¿Okay? El símbolo de la mujer que está vestida del sol, en términos proféticos, representa la gloria de Cristo. Y en Apocalipsis 17 está vestida de púrpura y escarlata, que es el color de los reyes y la ostentación de poder. sí. En algunas versiones en francés, por ejemplo, dice que tenía un color de fuego. ¿Okay? Ahora, en el Apocalipsis 12 tenemos a la luna. La mujer está parada sobre la luna, es decir, que la luna le sirve de base. La luna, que es un símbolo de la época mosaica. ¿Por qué la época mosaica? Nosotros sabemos de que todo lo que se desarrolló en el cristianismo se desarrolló a partir del mensaje del Antiguo Testamento. Y la ley mosaica, el periodo mosaico en el que la observancia de la ley ritual era importante para entender el plan de salvación, llegó a su fin con la muerte de Cristo en el Calvario. Pero a partir de allí empieza la iglesia primitiva. Y eso es interesante, es decir, que la mujer está parada sobre la luna no porque la está pisoteando, sino porque es su base. Es como un pilar, ¿no? Exacto, es su pilar y está apoyada en esta época mosaica, en todo el conocimiento del pueblo de Israel que tenían a través de la ley mosaica y a través de los escritos del Antiguo Testamento para desarrollar el mensaje del Nuevo Testamento. Y por eso de ahí para arriba está vestida de ¿qué? Del sol. Y el sol es Cristo y esto representa el periodo del Evangelio. Entonces, la dispensación evangélica. Es decir, que esta mujer es completa. Tiene el Antiguo y el Nuevo Testamento como base. Es decir, que su fe está basada en una comprensión integral de las Escrituras y no en una interpretación parcial de ellas. Y estoy viendo que la mujer está vestida de blanco. ¿El Sí, vestido representa la justicia de Jesús o es claro, otra sí. cosa? Sí, porque habíamos estudiado sobre eso con nuestro grupo y bueno, me hizo pensar en eso. Exactamente. Y es uno de los símbolos que se desarrolla bastante en la Biblia acerca de la justicia de Cristo. Enseguida viene la corona, y la corona tiene 12 estrellas, que eso representa a los 12 apóstoles, que son los pilares de la iglesia primitiva. Es una iglesia pura. La iglesia del primer siglo fue una iglesia que se basaba en el ministerio de los apóstoles y se mantuvo pura hasta poco después de la muerte del último de los apóstoles, que fue Juan, discípulo amado. Enseguida viene el dragón. El dragón aquí representa a Roma, la Roma pagana. ¿Por qué? La Roma pagana fue Roma la que crucificó a Cristo, pero no logró matarlo. Ajá. Sabemos de que él sí murió, pero resucitó. Y sabemos que Jesús resucitó y que fue arrebatado para el trono de Dios, como lo dice el texto de Apocalipsis. Entonces, aquí tenemos el contexto del dragón que representa a la Roma pagana. Si volvemos a Apocalipsis 17, tenemos el cáliz de oro, que es un vaso ceremonial, es decir, que es un sistema que está basado en las ceremonias. Sí, en lo... Es un sistema bastante, vamos a decirlo así, místico y ceremonial. Tenía un nombre en la frente, Babilonia.
que es el carácter de la iglesia a causa de la fornicación, es decir, fornicación espiritual. La fornicación es una unión ilegítima. Ella tiene el color púrpura, el color de los reyes. Significa que esta iglesia se une con un poder civil. Y el dragón aquí sigue siendo Roma, porque el símbolo es el mismo. Roma ahora es dominado por la iglesia. Entonces vemos de que la iglesia pasa de ser perseguida y huir a convertirse en una iglesia perseguidora. Pero hay una parte de la iglesia de Apocalipsis 12 que permanece firme y que permanece fiel al mensaje que recibió inicialmente. Y esta iglesia dura durante todos los siglos y va a atravesar esta historia, y por eso este periodo se dice que va a ser sustentada en el desierto durante 1260 días. Esto es muy interesante porque este símbolo, ya lo vimos en el slide anterior, está representado por el dominio del oscurantismo, el oscurantismo que fue provocado por la persecución papal. Entonces aquí tenemos todos los símbolos que están explicados. Entonces vemos que es un periodo de transformación. Ahora, ¿cómo es que podemos explicar esa transformación de una forma gráfica y también bíblica? Tenemos Apocalipsis 12, que es una mujer pura y que es perseguida por el dragón. Apocalipsis 17, una mujer que ahora está montando el dragón, está encima del dragón. En general, cuando alguien monta un caballo, porque lo domina. Sí. Y el caballo es mucho más fuerte que él, pero él lo domina. Entonces, ese es el símbolo. Entonces, la iglesia domina al dragón. Ahora, si tomamos como base Apocalipsis 6, y lo siento, no tengo el tiempo de desarrollar todo Apocalipsis 6, pero si ustedes desean que desarrollemos el tema de Apocalipsis 6, que es el de los sellos y los caballos, pues háganos comentarios, los videos, y con mucho gusto podemos organizar una serie sobre esto. Pero bueno, aquí tenemos digamos un pequeño vistazo de lo que es Apocalipsis 6. Nos habla de los caballos, el primer sello, segundo sello, tercer sello y cuarto sello. Sigue más allá, pero bueno, esto es lo que concierne nuestra historia. Y en cada sello hay un caballo blanco, un caballo rojo, un caballo negro. Bueno, aquí no lo hice negro porque sobre fondo negro no se vería. Y el caballo amarillo, que representa la muerte. Y es interesante porque ese primer caballo representa, el caballo blanco, es un caballo de victoria, ¿no? El que lo monta es Jesús. Y es la iglesia del primer siglo, es decir, del año 31 al año 100. Esta iglesia que se mantuvo pura y se mantuvo digna, esta es la iglesia de Apocalipsis 12. Y que continúa, pero continúa como el remanente, no como la iglesia principal, sino como el remanente, lo que queda fiel. A partir del fin del primer siglo, es decir, con la muerte de Juan, el discípulo, la iglesia empieza progresivamente a hacer alianzas con Roma. Y esto se da de una manera muy insidiosa, es decir, que no se veía claramente. Pero ciertos miembros de la iglesia que estaba huyendo, que se escondían en las catacumbas y que eran perseguidos, empezaron a acercarse a los dignatarios romanos para obtener favores de ellos. Y en estos favores incluía, por ejemplo, el traicionar a algunos de sus hermanos. Y por eso el color del caballo no es debido a la persecución de los santos, porque muchos murieron en el primer siglo y fueron mártires, muchos más que en el segundo siglo. El color del caballo rojo significa que la iglesia ahora estaba manchada con la sangre de sus propios hermanos. Y es un periodo de gran traición y de alianzas políticas, y muchos llegaron a ser dirigentes de las iglesias en diferentes ciudades haciendo pacto con Roma. Y esto sembró el camino para que en el año 323, con la conversión de Constantino, se abriera el paso para que el cristianismo se convirtiera en la religión oficial del Imperio Romano. De una manera progresiva empezó a hacerse este cambio, y la mujer que era perseguida se convirtió en aquella que montaba este dragón que le perseguía. El periodo del caballo negro se niega la verdad de las escrituras. Se abandona el estudio de las escrituras y se integra en la teología cristiana muchas ideas que venían de la filosofía platónica. En el año 538, el obispo de Roma recibe todo el poder civil y religioso en Occidente y recibe la autoridad para castigar a los herejes, es decir, todo aquel que no esté de acuerdo con él. Todo de persecución. Esto desata un periodo de persecución con el caballo amarillo, y este periodo del caballo amarillo va del 538 hasta el año 1517, con el inicio de la Reforma Protestante. Bueno, es un pequeño paréntesis para explicar ese proceso de transformación. ¿Por qué el color de ese caballo es amarillo y no otro color que inspira más la muerte, como un verde oscuro? Sí, el griego expresaba allí, indica un color amarillo verdoso. Ah, ok. Que es el color de la muerte, y de paso el que la montaba, en el texto de Apocalipsis 6,
Si ustedes van al original griego, es Thanatos, que es muerte. Y detrás de él iba llevando la muerte. Como el color Símbolo de persecución. de la Sí. pudredumbre un poco. Exacto, sí. Vale. Es decir, que espiritualmente estaba muerta la iglesia ya. Ok. En ese entonces. Entonces, esta es una transformación y lleva a constituir la iglesia que viene a convertirse en Babilonia. Esto es muy interesante porque de allí, del 1517 en adelante, sale la iglesia protestante. Pero esas iglesias protestantes son finalmente hijas de la iglesia madre, que es la iglesia católica. Entonces, por eso el texto de Apocalipsis 17, que es madre de las rameras. Ahora, ese proceso de corrupción es un proceso que es sorprendente para Juan, porque cómo es que una iglesia pura y sin mancha se convierte en una iglesia muerta, que produce la muerte donde quiera que pasa. Tú dices que es como una iglesia fue a pasar a una iglesia así, o sea, es decir, que es la misma iglesia. ¿Sí? Ok. Y solo un remanente, solo un pequeño grupo salió de ella para poder sobrevivir con su fe. Ok. Ese es el grupo que es sustentado en el desierto durante 1260 años. Ah, ok. Entonces, este es un proceso que es bastante sorprendente, pero que sucedió realmente. Y vemos que de 1517 muchas personas que integran esta iglesia van a pensar en la verdad, van a buscar la verdad y van a encontrar esa verdad en la Biblia y van a crear el movimiento de reforma. Pero muchos de ellos pagaron esta osadía con sus propias vidas. Sí. Muchos de ellos fueron quemados en la hoguera, vivos, por haberse opuesto a la doctrina muerta del papado. Vamos a hacer una comparación con Daniel capítulo 2, que es una escala de tiempo, ¿no? Profética, ya la hemos utilizado en algunos temas. Sí. Ahora tenemos en el versículo 3, Apocalipsis 17:3, tenemos una secuencia de 7 cabezas, ¿no? Esta primera cabeza es Babilonia, que va desde el 650 de Cristo al 539 antes de Cristo. Y ahí sigue Medo-Persia, que va del 539 al 331 antes de Cristo. De ahí viene Grecia, que es la tercera cabeza, que va del 331 antes de Cristo hasta el 168 antes de Cristo. De ahí viene Roma pagana, que va del 168 antes de Cristo hasta el 538. Alguna pausa para explicar un pequeño detalle que es importante entender, es de que estas fechas que damos aquí en estas gráficas no son las fechas de aparición de estos diferentes imperios. Son las fechas a partir de las cuales, o los años a partir de los cuales, estos imperios dominaron al pueblo de Dios, es decir, el pueblo judío, y después al pueblo, a la iglesia, a la nueva iglesia, ¿no? Entonces, 538 empieza un periodo que es el periodo de Europa, la cabeza europea, que es el imperio papal europeo, cuando el papa dominaba todas las naciones europeas, y esto dura 1260 años y va hasta 1798. Esta es la quinta cabeza, y de 1798 empieza la dominación de los Estados Unidos. Hay que saber de que la Constitución americana es firmada en 1796 y en 1798 el catolicismo, el papado, recibe una herida mortal y pierde una gran parte de su dominación geopolítica, lo cual pone freno a la opresión de la Inquisición y permite el desarrollo de las sociedades bíblicas internacionales. Y en Estados Unidos, que fue fundada por cristianos que huían de la persecución papal en Europa, se desarrolló como un país de libertad religiosa. Esto lleva hasta un evento que hemos ya descrito en diferentes pasajes, que es la ley dominical o la marca de la bestia en diferentes textos. Y a partir de allí empieza un periodo que es de las Naciones Unidas, y ya lo vamos a explicar. Y este de las Naciones Unidas, este periodo lleva hasta el fin de tiempo de gracia. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cabezas, como lo dice Apocalipsis 17:3. Este dominio del papado va hasta el fin de tiempo de gracia. Vamos a analizar ahora otro versículo. 17:9 dice, las 7 cabezas son 7 montes. ¿Ok? ¿Qué es esto de 7 montes? Un monte en la Biblia es un dominio, un poder, un reino. Hay un salmo que dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y muchas personas interpretan de que hay que buscar a Dios en los montes. No, aquí los montes representan a las naciones, a los poderes de las naciones. En esa época, cuando se dio ese salmo, cuando Israel estaba en peligro de ser invadido por sus enemigos, muchos en Israel pensaban en aliarse con los egipcios para poder hacer frente, lo cual era común en las naciones de la época. Se aliaban unos con otros y a veces se traicionaban unos a otros. Entonces, alzaré mis ojos a los montes, es decir, veré a las naciones para que me cuiden. No,
mi socorro viene de Jehová. Estos montes son los poderes que dominan la tierra en las diferentes etapas. Entonces el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. El sexto es un poder local, es decir, un dominio en los Estados Unidos. Y el séptimo es un dominio mundial, que es el final. Entonces aquí tenemos en el versículo 9 los 7 montes. Más adelante dice que la mujer se sienta sobre 7 montes. Y muchos hacen referencia a las 7 colinas del Vaticano. Y tienen razón, también son las 7 colinas del Vaticano, porque lo que está detrás de todo esto es el mismo fenómeno el paganismo que toma una forma de cristianismo para continuar ejerciendo poder. ¿Okay? Es decir, que ese dominio continúa. Ella no está sentada sobre toda la tierra, porque dice que sobre las aguas. No, las aguas son multitudes de personas. En esta parte de la profecía se pone en contraposición, estamos hablando de Apocalipsis 13, en contraposición a una bestia que sale de la tierra. En la tierra hay poca agua, hay menos agua, hay agua pero no tanta. Y si las aguas representan a las personas, pues entonces sí que aquí es una zona débilmente poblada y esto nos habla del surgimiento de los Estados Unidos. Pero para volver a este tema, estos montes representan los diferentes poderes y también los 7 montes sobre los cuales está sentado el Vaticano es un símbolo doble de esta profecía. Entonces tenemos doble interpretación que es, digamos, una afirmación de que la interpretación es correcta. Apocalipsis 17:10 nos dice, y son 7 reyes, ¿ok? 5 han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que permanezca. ¿Cuáles son los 5 que han caído? Tenemos, en el versículo 10 tenemos a Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana y Europa. 1, 2, 3, 4, ¿ok? Y tenemos al quinto que es Europa. Ahora, 5, ¿qué dice allí? 5 han caído, 5 ya pasaron. Cuando se da la visión de esto, es una visión que es una revelación para este tiempo en el que se entiende esto. Entonces estamos hablando del tiempo del fin, 1798 en adelante. 5 han caído, uno es, el que es Estados Unidos como dominio, y estamos en pleno dominio de Estados Unidos. Y el otro que dice, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que permanezca un poco de tiempo. Es decir, que va a tener un dominio que va a durar poco tiempo, un poco de tiempo, ¿ok? Poco tiempo, es decir, que va a ser un dominio corto, no va a durar tanto como los otros periodos que fueron largos. Y esto es interesante. Ahora, algunas personas me dicen, pero ¿por qué colocas la ONU en la parte final? Porque el dragón tiene ¿cuántos cuernos? 10 cuernos. Esos 10 cuernos es un símbolo interesante, porque el número 10 en la Biblia, si ustedes estudian, tienen que rastrear la palabra en toda la Biblia, siempre está relacionado con la totalidad, con conjunto, con todo lo que hay. Es decir, que ese gobierno del séptimo monte, o de la séptima cabeza, o la séptima corona, es un gobierno que va a cubrir toda la tierra. Esto es interesante. Bueno, hemos llegado al final de este tema, pero antes de terminar, yo quisiera que pasemos a una sección de preguntas y respuestas. Tenemos una pregunta de Doris en este momento. Sí, gracias, hermano. Mi pregunta, hace tiempo escuché, no sé si sea cierto, que los 10 dedos de los pies también representaban como la ONU o algo así por la unión de los países. No sé si es cierto, pero yo recuerdo hace muchos años que eso me habían enseñado en la iglesia o algo de que los 10 dedos representaban eso de los pies, pero no recuerdo bien, entonces tenía esa duda. Bueno, sí es verdad que el número 10 siempre ha representado la totalidad, es decir, que es un gobierno mundial. Ahora, en los 10 dedos, la interpretación tradicional se representa como la Unión Europea, y de paso tiene mucho que ver, porque es la totalidad del territorio del Imperio Romano, pero el símbolo de los 10 cuernos va más allá, porque el símbolo de los 10 cuernos va al final de los tiempos. Obviamente durante el periodo de los 10 dedos, ¿ok? También viene la piedra que destruye todo. Es decir, que la profecía no nos da más detalles sobre lo que sucede en tiempo final, pero esta profecía sobre Apocalipsis 17 nos dice que va a haber un gobierno que va a dominar a nivel mundial y que es total, o sea, que es todo el mundo. Y eso es muy interesante. Efectivamente, ambos símbolos son símbolos de la totalidad, pero la primera totalidad es la totalidad del Imperio Romano y la segunda totalidad es la totalidad del mundo. Sí, muchas gracias, hermano. O sea que no es la misma totalidad. No, pero No, no es la ok. misma totalidad, pero es la totalidad en ambos casos. ¿Ok? Ok. Sí, muchas gracias, hermano.
Con gusto. Bueno amigos, hemos terminado el tema de hoy. Espero que les haya gustado, que hayamos podido identificar las características de Babilonia la Grande. Bueno, esto no es un estudio completo sobre este tema, podemos estudiar mucho más. Ya saben que si quieren aprender mucho más en detalles pueden unirse a nuestra escuela en línea. No duden en contactarnos a través del sitio web veritate4a.org, www.veritate4a.org. Se pueden conectar allí en la página de contacto. Pueden enviarnos un mensaje y con mucho gusto les enviaremos el vínculo para que puedan seguir estos temas en línea y también que puedan asistir a las otras reuniones privadas de la asociación. Les agradecemos por su atención, agradecemos por su fidelidad, agradezco a Eden que nos acompañó en el día de hoy. Ha sido un placer estar con ustedes para este tema y les esperamos para el próximo tema. Y sobre todo, no duden en hacer sus preguntas. Y bueno, si les gusta este tema lo encuentran interesante, estaríamos muy contentos de que primero nos den un like la cadena, segundo que compartan con sus amigos este tema. Puede ser un tema de información muy interesante para todos. Que Dios les bendiga, que Dios bendiga su curiosidad. Nos vemos dentro de 15 días con un tema más de esta serie, un libro acerca del futuro. Bye bye.